Muy buenas noches, estudiantes. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestra clase de lógica simbólica. El día de hoy vamos a estar tratando las proposiciones simples y compuestas. Los temas a desarrollar son las conectivas lógicas, la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Las palabras claves de nuestro tema del día de hoy son las conectivas, literal, proposiciones y tabla de verdad. Las conectivas lógicas son las expresiones que sirven para formar proposiciones compuestas. Como bien sabemos, tenemos las proposiciones simples y a través de conectores o conectivas formamos o formulamos proposiciones compuestas. En este caso tenemos 5. La negación, que se expresa por medio de no es el caso que, la conjunción y, la disyunción o, la condicional sí, entonces, y la bicondicional, es decir, doble condición, sí y solo sí. Veamos la proposición o la conectiva de la negación. Dada una proposición, es posible negar su sentido en varias formas. Por ejemplo, la proposición simple, el plomo es radioactivo, puede ser negada mediante las siguientes proposiciones compuestas. No es el caso que el plomo sea radioactivo, no es cierto que el plomo es radioactivo, no ocurre que el plomo es radioactivo, el plomo no es radioactivo. En general, la negación puede reducirse a la palabra no, que es una conectiva lógica a la que representaremos mediante el símbolo tilde, el cual por convención se coloca siempre a la izquierda de la proposición que niega. Por tanto, si representamos la proposición el plomo radioactivo mediante la literal Q, que en latín vendría a ser cuestión o cuestión, su negación se representaría así: el signo Q, que se lee no Q. El plomo radioactivo es nuestra proposición y con la negación sería el plomo no es radioactivo, es decir, no Q. Hemos dicho que toda proposición es verdadera o falsa, por lo que al negar una proposición cualquiera como P, es decir, P como proposición, esta puede ser verdadera B o falsa F. La proposición, que puede ser tanto falsa, la primera posibilidad, y verdadera, la segunda posibilidad. Negar una proposición es indicar que es falsa. Si negamos a P, siendo P verdadera, primera posibilidad, obtendremos una proposición falsa. Si, por el contrario, negamos a P, siendo P falsa, segunda posibilidad, obtendremos una proposición verdadera. Es decir, si P es verdadera, no P es falsa. Si P es falsa, no P es verdadera. Esto suele representar mediante una tabla de verdad, la cual muestra las posibles o los posibles valores de verdad, es decir, verdadero o falso, de una proposición. De una proposición compuesta. Aquí, en este siguiente cuadro, encontramos proposición, la negación no P, cuando es verdadero se niega y es falso. Cuando es falso, falsa la proposición, la negación es verdadera. Aclaremos por último que no solo es posible negar proposiciones simples, sino también las compuestas. Por ejemplo, podemos negar la proposición el plomo no es radioactivo, que representamos con no Q, obteniendo así la proposición no Q. Obsérvese que Q es falsa, el plomo es radioactivo. No Q es verdadera, el plomo no es radioactivo. Y no Q es falsa, no es cierto que el plomo no es radioactivo. Igualmente podemos negar la proposición no P obteniendo no P, cuya tabla de verdad sería la proposición verdadera, la negación falsa, por lo tanto, la negación de la negación sería verdadera. La proposición falsa y la negación verdadera tendremos una negación doble falsa.
Luego tenemos la conjunción, es decir, el literal y. Cuando la colectiva y es empleada para enlazar dos proposiciones, tiene el sentido de afirmar que son simultáneamente verdaderas. Por ejemplo, al decir Londres es la capital de Inglaterra y Cuba es una isla, la conectiva y tiene la función de indicar que las dos proposiciones conjuntadas son igualmente verdaderas. Se simboliza la conjunción mediante el signo, y aquí el signo que podemos tomar como una B corta invertida, el cual se coloca entre las proposiciones conjuntadas. De tal modo que si R es la proposición Londres es la capital de Inglaterra y S es la proposición Cuba es una isla, la conjunción de ambas se representará así: R y S, que se lee R y S. Puesto que la conjunción de dos proposiciones cualesquiera indique la verdad simultánea de ambas, la proposición compuesta resultante es verdadera si efectivamente son verdaderas ambas. Es decir, si las proposiciones son verdaderas, la conclusión, por lo tanto, también será verdadera. En otro caso, la proposición resultante será falsa. Así, por ejemplo, la proposición P y Q es verdadera solo si tanto P como Q son verdaderas, es decir, la primera y segunda proposición. Si P es verdadera pero Q es falsa, P entonces Q es falsa. Si P es falsa y Q es verdadera, P y Q es falsa. E igualmente si son falsas tanto P como Q. Esto lo podemos resumir en una tabla de verdad de la conjunción. Por lo tanto, si P es verdadera y Q es verdadera, P y Q son verdaderos. Si P es verdadero, Q es falso, por lo tanto P y Q resultará falso. Si P es falso, Q es verdadero, por lo tanto P y Q también será falso. P es falso, Q es falso, por lo tanto P y Q es falso. Luego tenemos la disyunción de la literal O. En literatura, generalmente entendemos la O como una posibilidad o una opción determinada, o sea, un ejemplo, para elegir una u otra opción. La conectiva O, que se simboliza con el signo B corta, tiene la función de enlazar dos proposiciones, indicando que al menos una de ellas es verdadera, aunque también pueden serlo ambas. Por ejemplo, si R es la proposición, 3 es un número primo y S es la proposición, 3 es un número natural. La proposición compuesta R y S indica que cuando menos una de las proposiciones simples es verdadera. Como en este caso así sucede, la proposición R y S es verdadera. En general, dada una proposición compuesta cuya conectiva es una disyunción como P y Q, será verdadera si al menos una de las alternativas es verdadera. Y por supuesto, cuando las dos lo sean. Será falsa solo cuando las dos alternativas sean falsas. Y he aquí su tabla de verdad. Entonces, si P es verdadero, Q verdadero, por lo tanto, P y Q son verdaderos. P es verdadero, Q es falso, el resultado será verdadero. P es falso, Q es verdadero, por lo tanto, P y Q verdadero. P es falso, Q es falso, por lo tanto, P y Q también son falsos. Luego tenemos la condicional en la proposición compuesta. Si Marte es un planeta, entonces Marte brilla con la luz o con luz refleja. La expresión si, entonces, es la conectiva llamada condicional, que se simboliza con el signo, es decir, una flecha, el cual se escribe entre las dos proposiciones relacionadas por esta conectiva. El ejemplo anterior se puede simbolizar entonces R y S. Si R, entonces S. Donde R es la proposición. Marte es un planeta, en tanto que S es la proposición. Marte brilla con luz refleja. Al relacionar dos proposiciones con esta conectiva, es muy importante distinguir la que queda a la izquierda del signo, es decir, la flecha, que apunta hacia la derecha, a la cual se llama antecedente, la que queda a la derecha del signo, a la que se llama consecuente, es decir, es R, entonces S. El sentido de esta conectiva es señalar que si la proposición antecedente es verdadera, también lo es la proposición consecuente. Es decir, basta o es suficiente que el antecedente sea verdadero
para que el consecuente también sea verdadero. De aquí que una proposición compuesta en que la conectividad condicional será falsa si siendo verdadero el antecedente es falso el consecuente. La proposición será verdadera en los demás casos en los que no ocurre que el antecedente es verdadero y el consecuente falso. La tabla de verdad de la condicional es entonces, si P es verdadero, Q es verdadero, P entonces Q es verdadero. Si P es verdadero, Q es falso, P y Q, por lo tanto, o entonces será falso. La proposición P entonces Q es falsa cuando el antecedente P es verdadero y el consecuente Q es falso. Es verdadera en los demás casos. Si P es falso, Q verdadero, P entonces Q es verdadero. Si P es falso, Q es falso, P entonces Q es verdadero. La bicondicional. La expresión sí y solo sí es una primitiva lógica que se simboliza con el signo, la flecha que apunta a ambos lados, y que al relacionar dos proposiciones indica que el valor de verdad de ambas es el mismo, ya sea verdadero o falso. Así, P, sí y solo sí, Q es una proposición que significa que si P es verdadera, entonces Q también es verdadera, y si Q es verdadera, entonces P también es verdadera. Es decir, una relación que va de un extremo al otro y nos indica que si la primera proposición es verdadera, lo será también la siguiente proposición. En realidad, la conectividad bicondicional es la conjunción y de dos proposiciones condicionales. Sí, entonces, es decir, la proposición P, sí y solo Q tiene el mismo sentido que la proposición P, entonces Q, y Q, entonces P. Recuérdese que en una proposición condicional se afirma que si la proposición antecedente es verdadera, también lo es la proposición consecuente. Es decir, la proposición P y el consecuente Q. En consecuencia, la tabla de verdad de P, sí y solo si Q es la misma que la de P, entonces Q. Q, entonces P, pues estas dos proposiciones son iguales entre sí.